Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados un día más para tener nuestro estudio bíblico. Creo que hoy está todo bien puesto, correcto, para que no haya interferencias como ha pasado algún día de estos que se entrecortaba, porque el wifi aquí no es muy bueno. Entonces, bueno, vamos a tener, hoy es viernes, así que vamos como todos los viernes a tener un estudio sobre hermenéutica bíblica. Y ahí vamos a tratar de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe todas las cosas, nos lleve a su palabra y nos meteremos ahí en algunos textos y a ver qué podemos aprender. Así que bienvenidos a todos, un día más estamos aquí, nosotros continuamos en el Congreso de las Iglesias de Cristo y intentamos pues poder estar aquí a esta hora todos los días con vosotros. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor su dirección, que Él nos guíe, nos cuide, nos dirija y tendremos este estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Estamos un día más preparados para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Tú nos hablas, siempre lo haces y es ahora a través de tu palabra que tienes algo que decirnos. Por eso te pedimos que nos hagas sensibles a escuchar tu voz, que podamos percibir aquello que nos quieres decir. Queremos venir ante ti en el Espíritu. No queremos venir, Señor, simplemente con las facultades físicas, con nuestros sentidos, sino intentar más allá tener esa relación especial, espiritual, con lo que tú nos quieras decir en tu palabra. Te doy las gracias por todos mis hermanos que están ahí siempre, escuchando, apoyando. Bendícelos, cuídalos, que hoy también sea un tiempo de edificación para todos. Confiamos en ti y confiamos que tú tratas con nosotros y te pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe. Nos sentimos muy pequeños en tu presencia. Sabemos que separados de ti no podríamos hacer nada. Por eso, Señor, en nuestra debilidad pedimos que tu poder se vaya perfeccionando. Gracias y bendice a cada uno de los que van a escuchar este estudio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, ya estamos aquí un día más preparados para este estudio bíblico. Vamos a continuar, como hemos dicho, en hermenéutica bíblica. Y bueno, quiero repasar primero un poquito a ver los hermanos que han escrito en este chat del directo de Facebook. Y ahí estoy viendo algunos hermanos, a ver quién ha escrito por aquí. Benito ha escrito, dice buenas noches Benito. También Ana Karina ha saludado, buenas tardes Ana Karina. Ana Rita también, bendiciones Ana Rita. Y ahí tenemos también a David y Liliana con sus hijos David y Daniela. Bienvenidos, buenas tardes, noches a cada uno. Juan Bermudo, hola Juan, otra vez nos vemos. Juan está por aquí en el Congreso también de las Iglesias de Cristo. Con José Luis también están por aquí. Y bueno, esos son los comentarios que me han entrado aquí al teléfono de Belén, porque en el mío veo que han escrito más gente. Aquí está mensaje de Yalicatu, buenas noches, y también de Beatriz, buenas noches. Son los que han entrado. Y María Luisa también ha escrito, buenas noches María Luisa. Ahora acaba de entrar el mensaje de Carmen Reyes también. Bendiciones Carmen. Bienvenidos, qué bueno veros a todos un día más, el poder estar ahí perseverando todos los días. Como os decía, seguimos aquí en la línea de la Concepción, en el sur de España. Estamos junto a Gibraltar. De aquí del hotel donde estamos a Gibraltar, que es territorio británico, Reino Unido, pues estamos como a 300, 400 metros. Por eso esta tarde nos hemos vuelto a dar un paseo por ahí por dentro de Gibraltar. Se entra muy fácil con el DNI, puedes cruzar la frontera. Y hemos estado dando un paseíto. Y esta mañana pues hemos seguido con el Congreso, hemos estado escuchando conferencias de hermanos
Ahí uno de ellos ha sido Juan Antonio Monroy, nuestro querido hermano, es querido de nuestra iglesia, nos ha visitado en muchas ocasiones y siempre es un ejemplo de fortaleza con sus 93 años y hoy ha estado dando una conferencia más. Mañana tiene otra conferencia Juan Antonio Monroy. Y bueno, un servidor, yo también he dado la conferencia que me correspondía, que se titulaba Viviendo en el Reino de Dios. Y ya compartiremos los enlaces cuando esté editado y publicado en la página web de las Iglesias de Cristo en España, pues compartiremos los enlaces para si queréis escuchar los estudios. También mañana nuestro hermano Antonio Cruz va a dar otra conferencia. Entonces, bueno, está todo siendo muy interesante y siempre satisface, te bendice, te llena cuando después de dar una conferencia y ahora mientras comemos en el comedor, que hay un comedor del hotel todos juntos, o nos encontramos por los pasillos, pues la gente te saluda y dice, me ha bendecido mucho la predicación de esta mañana, la conferencia, ha sido muy bueno, y bueno, y te satisface, piensas, gracias Señor, que Él nos puede usar para compartir su palabra con su iglesia y que la iglesia sigue siendo edificada. Así que vamos a seguir con hermenéutica bíblica, hemos dicho. Quiero recordaros que habíamos estado hablando acerca de... Estamos reflexionando hace 2-3 estudios atrás de cómo hacer con esos textos que vemos en la Biblia, que parece que están desfasados, están fuera de lugar, y es cierto que hay textos, hay mandamientos que fueron dados en un contexto político, social, cultural. Entonces, algunos de esos mandamientos tuvieron un propósito en su momento. Nos hemos venido haciendo preguntas. ¿Qué propósito tenía ese mandamiento? ¿Qué principio había detrás del mandamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba buscando? Entonces, ahí estábamos meditando en todas estas cosas. A ver, Raquel dice que esto va acelerado. Yo no voy acelerado, creo que voy normal como siempre. A mí a veces me pasa, pero... Igual, a Belén dice que le pasa, pero es cada uno su propio teléfono. A veces como que se engancha y después se te suelta ahí todo de golpe. Bueno, creo que va todo bien. Si hay problemas me decís. Habíamos estado hablando de la naturaleza del contenido de un texto y lo que nos importa, lo que nos interesa es saber si un texto es moral o amoral. Cuando decimos moral, decimos que un mandamiento es moral cuando refleja la naturaleza de Dios o alguno de sus atributos. Si es así, si un texto está reflejando esa naturaleza de Dios, entonces ese texto es absoluto, es permanente, es normativo, es aplicable a cualquier época, en cualquier momento. Y teníamos un texto para ilustrar esto que os estoy diciendo. No recuerdo si lo leímos el último día, pero en cualquier caso vamos a leerlo porque estamos retomando ahí la idea en la que nos encontrábamos para estudiar esto. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Leeremos del versículo 5 al 6. Es interesante cómo el Espíritu Santo nos guía en todas estas cosas, porque precisamente el tema de hoy que he dado en la conferencia, Viviendo en el Reino de Dios, bueno, hemos tenido que venir a hablar de cosas de las que estamos hablando ahora, porque para vivir en el Reino de Dios, una de las cosas fundamentales es estar llenos de la palabra, dejarnos llevar por la palabra. La palabra de Dios es la que nos guía. Todo reino tiene leyes, tiene estatutos, tiene normativas, y como ciudadanos del reino de Dios también tenemos esa ley, esa legalidad, esos principios, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra para que podamos conducirnos dentro del reino. Y entonces yo estaba ahí tratando de condensar en el poco tiempo que tenemos aquí en las conferencias. La conferencia creo que estuve como 50 minutos, que me pasé un poquito porque estaba previsto 45 minutos, es lo que dura cada conferencia. Porque claro, en una mañana tenemos 3 conferencias y un devocional en toda la mañana, entonces se hace muy largo, ¿no? Entonces intentaba condensar en poco tiempo tantas ideas
porque te das cuenta de una cosa, que no todos los hermanos entienden ese principio de que la palabra de Dios es la base, es lo que necesitamos para conducirnos en los caminos de Dios. Y eso es lo que después detectas cuando las personas te saludan, los hermanos te saludan y preguntan. Ha habido algunos que se han interesado. ¡Ay, eso de los estudios en directo que se dan! ¿Cómo los podemos ver? ¿Dónde se pueden ver? Porque te das cuenta que la iglesia tiene hambre de la palabra de Dios. No toda la iglesia, una parte de la iglesia. Hay hermanos con deseos de aprender y es algo natural. Tiene que formar parte de nuestra vida como creyentes. Hambre por la palabra, y por la palabra sana, un alimento sano. Porque igual que en tu carne puedes comer mal, puedes abusar de cosas que te perjudican, te dañan. Una buena nutrición en tu cuerpo tiene que ser equilibrada. Tú sabes las cosas que te sientan mal, lo que necesitas, que tenga las vitaminas, que tenga, bueno, todo lo que necesita tu cuerpo de una forma equilibrada. Espiritualmente también pasa. No es comer todo lo que te dan, porque hay muchas predicaciones, hay muchas enseñanzas por ahí dudosas que no se fundamentan en la palabra, en la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Interpretar la Biblia correctamente es todo un desafío, y ahí estamos creciendo en este tema poco a poco. Y vamos a leer 1 Corintios 11, versículos 5 y 6. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo que es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bien, estábamos diciendo que cómo identificar un mandamiento, si es moral o es amoral. Entonces decíamos, si un mandamiento es moral, va a reflejar la naturaleza de Dios o alguno de sus atributos. Cuando es así, es absoluto. Si la palabra de Dios habla de que no digas mentiras, tiene que ver con que Dios es la verdad. Entonces ahí no hay nada que interpretar. Un creyente no puede decir mentiras. Y así podríamos ir viendo todos los mandamientos morales que hay en la Biblia, que reflejan al Dios Santo, que reflejan los principios de todos sus atributos. Pero hay mandamientos que se nos quedan ahí un poco en duda, y este es uno de ellos. En el Nuevo Testamento hay una nueva visión y una nueva forma de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la fe. En el Antiguo Testamento la mujer ocupa un lugar muy limitado, está marginada, hay un trato de desprecio hacia ella. Esto no viene de Dios, es algo que los hombres han llevado a la práctica. Dios trata de hacer su obra y sus planes dentro de un pueblo rebelde. La permisividad de Dios se manifiesta a veces en la paciencia que Él tiene con nosotros, porque a todos nos tendría que haber desechado ya si tuviésemos que exigir que se cumpla en firme lo que es perfecto, y todos cometemos errores. Entonces Dios, por amor y porque Él tiene un plan y tiene paciencia, Él sigue tratando con nosotros, sigue enseñándonos. El mejor ejemplo de esto que os estoy diciendo es Israel, cuando Dios lo saca de Egipto y lo quiere introducir a una tierra para que se establezcan como nación. Y después de todo lo que Dios hace, de liberarlos de Egipto con el poder que viene manifestándose en las 10 plagas para ablandar el corazón de Faraón, y al final los saca con poder y llegan al Mar Rojo y les abre las aguas del Mar Rojo, y al final los conduce hasta las puertas de Canaán. Y una vez que están allí, el pueblo dice, pues no queremos entrar. Tiene sus argumentos, pero no podemos marcar nuestro camino como creyentes basándonos en nuestro criterio. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser sensibles a escuchar su voz y dejarnos conducir. Y el pueblo dijo, no queremos entrar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los desechó? ¿Se buscó un pueblo mejor? No, se quedó con ellos 40 años para preparar una nueva generación que tuviese otra mentalidad y estuviesen dispuestos a entrar. Y Dios hace eso con nosotros todos los días. Él nos espera, Él tiene paciencia, Él va tratando. Hay cuestiones en la Biblia que son difíciles a veces de resolver, pero no son tan difíciles cuando estudias en hermenéutica bíblica
esta forma de manejar estos textos. Tenemos que comprender el fondo cultural y social del momento en el que esos mandamientos se dan para entender y para saber si ese mandamiento sigue estando vigente hoy en día. Dijimos que hay una palabra, contextualización, que es una palabra que dice que algunos mandamientos tienen que ser contextualizados en nuestra época. También dijimos, hay que tener mucho cuidado, porque algunos usan estos principios para justificar lo que ellos quieren decir, y entonces lo aplican en casos que no son aplicables. La contextualización es tratar de adaptar algo que se dijo a nuestro momento, en nuestro tiempo, bajo las circunstancias que nos rodean ahora. Pero no es que la Biblia cambió, no es que quedó anticuada, no, es que hay cosas que evidentemente sí que han cambiado, son diferentes. Por ejemplo, dijimos que la Biblia manifiesta que la esclavitud no es voluntad de Dios. Pero cuando la Biblia se está escribiendo, la realidad es que hay esclavos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, no emprende una campaña contra la esclavitud. ¿Por qué? Porque si la Biblia hace eso, tiene que enfrentar campañas contra un montón de cosas. Porque hay un montón de cosas desordenadas en el mundo, aún en medio de su pueblo, en la iglesia. Entonces lo que Dios hace es mostrar un rumbo, un camino. Y nos ha hecho libres. El que quiera puede pasar por ese camino, el que no. Dios sigue tratando con un mundo y llamándole a que se arrepienta y crea. ¿Qué hace Dios entonces en la Biblia? Establece principios y nos refleja su punto de vista en cuanto a la esclavitud. En el Antiguo Testamento, Dios acepta que hay esclavos, pero mira lo que hace Dios. Le da la oportunidad al esclavo de ser libre, cosa que de otra forma es imposible. Dios dice que en el 7º año se le da la opción al esclavo de ser libre. Y ahora el esclavo se puede ir, pero no con las manos vacías. En la ley decía que se le tenían que dar animales, se le tenían que dar provisiones, tenía que tener algo para poder comenzar. Pero había esclavos que por amor decidían seguir siendo esclavos. Y no había problema. En el Nuevo Testamento se sigue manteniendo ese respeto a la esclavitud, pero Dios vuelve a manifestar su desaprobación. En los Gálatas dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Dios trata en esa carta que Pablo escribe con Filemón, que su esclavo Onésimo se fugó, se escapó, pero en su huida conoce el Evangelio, cree y es salvo. Y Pablo le escribe a Filemón y le dice que reciba a Onésimo. Onésimo va a volver con él, pero que no lo castigue, que no lo reciba como un esclavo, sino como un hijo. Pablo habla de Onésimo como un hijo mío, un hijo espiritual. La visión es esa, pero Dios se adapta a nuestra limitación, a nuestra torpeza, y trata con nosotros de esa manera. El tema de la mujer en el Nuevo Testamento también tiene una dimensión distinta. Os acabo de citar un versículo de Gálatas, ya no hay hombre ni mujer, en Cristo todos somos iguales. Entonces eso dio lugar a que en algunas iglesias las mujeres buscasen pues reivindicarse, ¿no? Es lo que siempre llamamos efecto péndulo. Cuando tú tienes algo aquí reprimido y lo sueltas, esto hace ¡boom! Y se va al otro extremo, efecto péndulo. Cuando la mujer vio la oportunidad de desarrollarse, de ser libre, de poder hablar, de poder decir, de poder... tuvo ese efecto, se fue al lado contrario. Entonces, lo que aquí se está haciendo no es establecer un mandamiento moral que refleja el carácter de Dios o alguno de sus atributos, sino lo que se está haciendo es poner orden, y en una iglesia, además, que estaba totalmente desordenada. Había todo tipo de conflictos, había todo tipo de confusión dentro de esta iglesia. Entonces, cuando leemos en el contexto nos damos cuenta de que esto es así y Dios está tratando con cada una de estas personas. En estos mandamientos puede haber principios que siguen estando vigentes hoy. Una cosa es el principio y otra cosa es el mandamiento en sí mismo. Por ejemplo, si se habla de un principio de estar sometidos los unos a otros en la autoridad que Dios nos ha dado, ese principio puede seguir estando vigente. Pero aquí se está hablando de costumbres que tenían que ver con prácticas que en ese tiempo se hacían. El hecho de que dice
Primero quiero que te des cuenta de una cosa importante, porque a veces nos fijamos en lo negativo. Aquí dice, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, y te quiero llamar la atención sobre eso, está diciendo que la mujer, y está dando por sentado que la mujer ora y profetiza. O sea, no dice que esté prohibido que la mujer ore y profetice, no. La mujer puede orar y puede profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar, contextualizando eso en nuestro tiempo, sería lo mismo que predicar. O sea, cuando tú predicas, estás profetizando, porque la profecía era traer la palabra de Dios al pueblo. Esa palabra podía contener predicción de futuro, pero también traía enseñanza, traía llamado al arrepentimiento. El profeta venía y le decía al pueblo, arrepentíos y volveos a mí, dice el Señor, porque os habéis descarriado, porque habéis pecado contra mí, porque habéis hecho esto mal, tenéis que hacer esto. Eso era la profecía. Claro, en nuestro lenguaje profecía siempre nos sugiere adivinar el futuro, predecir el futuro. Bueno, la profecía contenía eso, pero la profecía es más amplia. En este tiempo, por eso no hablamos de profecía. El ministerio profético tuvo un propósito en ese tiempo. Ahora tenemos la palabra de Dios y no ejercemos como los profetas de este tiempo, predicamos la palabra. Entonces la mujer oraba y profetizaba. Ese es un principio que hoy sigue estando vigente. Pero había detrás del mandamiento que aquí se está planteando, que la mujer no ore con la cabeza descubierta porque está afrentando su cabeza, etc. Aquí lo que se está estableciendo es tratar de tener una situación equilibrada, de tratar de controlar un problema, de que la mujer de pronto no tome su libertad en un sentido abusivo y pretenda ahora puedo mandar yo, pues ahora mando yo. Mira, al final no se trata de quién manda o quién no manda, porque aquí el que manda es el Señor. Todos nosotros estamos para obedecerle. Humanamente cada uno mira por lo suyo y tratamos de defender lo nuestro, es natural. Pero el cristiano ya no mira por lo suyo, mira antes por lo de los demás antes que por lo suyo propio. Pero aquí existía un problema, y es que la iglesia estaba totalmente descontrolada. Que si buscaban los dones, que si habían perdido el sentido de la práctica como era la Santa Cena, lo que significaba partir el pan y tomar la copa, que si había hermanos débiles que se escandalizaban cuando veían a los otros que comían de lo sacrificado a los ídolos, que si había grupos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, que si se peleaban entre ellos y se denunciaban los unos a los otros delante de los tribunales, que si había algunos que tenían pecados, dice que había uno que tenía a la mujer de su padre, o sea, estaba cometiendo una relación ilícita con la mujer de su padre, en fin, cosas que la iglesia estaba totalmente patas para arriba. Y Pablo va poniendo orden en todas estas cosas, Dijimos, ¿cómo sabemos cuando un mandamiento se dio puntualmente por una situación? Dijimos varias cosas, solamente, mira, te recuerdo una. Cuando ese mandamiento no se repite en la Biblia, no es un mandamiento que tú vas a ver reflejado en diferentes lugares, cuando ese mandamiento parece que entra en contradicción con prácticas aceptadas en la Biblia más adelante, hay una serie de normas, de principios que te ayudan a comprender que eso se dijo en un momento dado, en una situación determinada. Por ejemplo, el concepto que aquí se está tratando con el atavío de las mujeres, cómo la mujer tiene que vestirse, cómo tiene que estar ataviada, tiene que ver con desórdenes puntuales en la iglesia de Corinto. El principio está bien, tanto para la mujer como para el hombre. Si tú le dices a una mujer que se tiene que vestir decorosamente, si tú le dices lo mismo a un hombre, tienes que vestirte decorosamente, es normal, ese principio sigue estando vigente para este tiempo, para todo cristiano. ¿Qué sería vestirse indecorosamente? Bueno, pues ir vestido de una forma escandalosa, un poco extraña, ¿no? Algo que no esté en armonía con tu testimonio.
O sea, ahora imagínate que yo salgo a predicar el domingo con una camiseta de tirantes, unos shorts así, unos pantalones así muy cortitos, con chanclas, y yo salgo allí al púlpito a predicar. No sería adecuado. O sea, si estamos en un camping y predico allí, pues vale, entonces sí. Pero en la iglesia, pues se entiende que tiene que haber unas formas. Cuando la Biblia habla y dice a la mujer que no use de peinados ostentosos, lo mismo se podría decir a los hombres. Lo que pasa que, claro, el hombre pues quizás no es el mismo problema, ¿no? Al hombre se le podrían decir otras cosas. Pero simplemente lo que la Biblia dice es que estemos dentro de un orden, de un buen testimonio, matizando estos problemas puntuales que había en la iglesia. Entonces, la base sobre la cual se fundamenta un mandamiento, el autor apela a una de estas dos cosas. Por un lado, la naturaleza de Dios o algún atributo suyo. O sea, cualquier mandamiento que se base en su naturaleza o en alguno de sus atributos, ese mandamiento es inmutable. Es para cualquier creyente, para cualquier tiempo y para cualquier cultura. Por otra parte, las leyes, pautas, parámetros que Dios puso en marcha cuando creó al ser humano, normalmente todo eso sigue estando vigente hoy en día. Los fariseos una vez le preguntaron a Jesús si es lícito divorciarse por cualquier causa. Y ahí tenemos otro ejemplo parecido al que estábamos viendo aquí en Corintios, de la mujer que si tiene que cubrir su cabeza. El cubrir la cabeza era una demostración de decir, bueno, reconozco que estoy bajo autoridad. O sea, puedes orar, sí. Puedes predicar, profetizar, sí. Simplemente, que no es que hago lo que me dé la gana, no, simplemente mi cabeza está cubierta porque reconozco que estoy bajo autoridad. Ese es el principio. Entonces, ahí no debería haber un problema, ¿verdad? Para solucionar esta situación que se está viviendo en Corinto. Aquí ahora los fariseos, eso aparece en Mateo capítulo 19, le preguntan a Jesús, a ver qué dice Jesús sobre el tema del divorcio. Le preguntan a Jesús, ¿es lícito divorciarse? Mira, lo vamos a leer directamente de la Escritura. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y fíjate en esta última frase, por cualquier causa, ¿vale? Se están fundamentando para hacerle esta pregunta a Jesús en referencia al mandamiento que aparece en Deuteronomio. Lo vamos a comparar. Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4. En Deuteronomio 24, del 1 al 4 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, Dios está dando mandamientos aquí. Está tratando con el pueblo dentro de sus propias costumbres, de las tradiciones de los hombres que tienen ahí. Entonces, ahí vienen los fariseos con esta pregunta a Jesús. Interesante que va a responder Jesús, ¿no? Pero aquí tenemos que entender, para comprender esta situación, el fondo cultural, histórico, el momento en el que esto está pasando. Porque una década antes de que le hacen esta pregunta a Jesús, un famoso rabino que se llamaba Hillel, que vivió desde el año 70 antes de Cristo al 10 después de Cristo, interpretó este pasaje. Nota que hemos leído en Deuteronomio
que se podía dar carta de divorcio si se hallaba en la mujer alguna cosa indecente. Estudiando el texto hebreo, te das cuenta que está hablando de adulterio. Está hablando de que esa mujer indecente, o sea, está refiriéndose a que ha engañado a su marido con otro hombre. Pero este rabino, Hillel, una década antes de que a Jesús le hacen esta pregunta, interpretó alguna cosa indecente, la interpretó como cualquier cosa. Por eso los fariseos ahora vienen y le preguntan a Jesús: ¿es lícito que un hombre le dé carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? Claro, los fariseos están preguntando porque es su costumbre. En el mundo fariseo lo enseñan así, gracias a este rabino que lo interpretó de esta manera, que también hay que decir que precisamente otro rabino que se llamaba Samai, que vivió desde el 50 a.C. al 30 después de Cristo, discrepó con la opinión de este otro rabino y no aceptaba esa interpretación. Él dijo que Deuteronomio dice cosa indecente, apelando al adulterio, no por cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí había dos opiniones, dos rabinos importantes tenían dos opiniones sobre un mandamiento. Bueno, no hace falta que te pregunte por cuál rabino se decantó el pueblo a creer, a seguir la enseñanza. Los hombres, que son los que dominan en la sociedad machista judía, pues simplemente dijeron: no, el rabino Hillel tiene razón, el otro rabino está equivocado, Shammai está equivocado. Claro, porque a los hombres les interesa, a los seres humanos nos interesa interpretar los mandamientos de Dios a nuestra conveniencia, y eso es lo que se hizo. Entonces, durante siglos, los judíos, cuando estaban casados y se cansaban de sus mujeres, pues les escribían carta de divorcio. Como ellos han interpretado que pueden hacer eso por cualquier causa, pues simplemente era poner una causa. Es que no me gusta cómo cocina, es que no limpia bien la casa, es que no me gusta por lo que sea. Y como eso lo decían los rabinos, estaba ya en la tradición judía, pues así lo hacían. Y ahora vienen con la pregunta a Jesús. Pero es interesante conocer que hay un mandamiento y que tiene un fondo cultural. Hay un momento, pero además sabemos que en ese fondo cultural este mandamiento se torció, se manipuló y se interpretó de una forma equivocada. Entonces, antes de responder, fíjate lo que Jesús hace. Me vuelvo a la pregunta, Mateo 19. La pregunta, volvemos, el versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y Jesús responde, mira cómo responde. Les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué está haciendo Jesús? No les está respondiendo directamente a la pregunta: ¿puede alguien dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? Jesús, antes de responder, ahora después va a decir, pero antes de responder, Jesús les está dando unas indicaciones, les está enseñando algo. Toma referencia a 3 pautas establecidas por Dios para el matrimonio desde el principio. Recuerda que hemos dicho que para saber si un mandamiento sigue vigente hoy, tenemos que tener en cuenta si esas leyes, pautas, parámetros, normas, Dios las puso en marcha cuando creó al ser humano, cuando creó la situación en un principio, porque si Él lo hizo así en un principio es porque esto era lo bueno, era su voluntad y es lo que sigue permaneciendo, aunque hayan pasado siglos después de todo esto. Entonces Jesús les muestra 3 pautas, 3 principios que Dios estableció al crear el matrimonio. El primero, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Punto. Eso es lo que Dios estableció desde en un principio. En Génesis, aquí Jesús lo ha citado, lo hemos leído, que dijo
¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra? Esto es un matrimonio, un varón y una hembra. Este es un principio que Dios estableció en el principio de los tiempos cuando creó al ser humano. En Génesis 1, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios lo primero que le responde a los fariseos es que ellos entiendan los principios sobre los cuales se fundamentó el matrimonio, y el primer principio es este: el matrimonio está formado por un hombre y una mujer, un varón y una hembra. Segundo principio: desde el comienzo, el plan divino ha sido que el ser humano tenga un matrimonio monógamo. O sea, todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. No puede haber un matrimonio de 3 personas, de 4, de 5, no. O sea, el matrimonio tiene que ser monógamo. Lo hemos leído: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si queréis la referencia del Génesis, eso es Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. 2 personas compartiendo una identidad, un propósito, un camino. En otras versiones, aquí en lugar de decir y serán una sola carne, dice serán un solo ser. No está hablando tanto de la carnalidad, sino de la unión de un hombre y una mujer, también contemplando lo espiritual, contemplando que son 2 personas que a partir de ese instante comparten intereses, sus rumbos siguen el mismo camino. Lo que le afecta a uno le afecta al otro. O sea, es una decisión de unir 2 vidas en una sola. Y esto es lo que Jesús les está recordando a los fariseos que le hacen la pregunta. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, también vemos que se identifica el decir una sola carne también con lo que sería la relación sexual dentro del matrimonio. Dice primera carta a los Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque dice los 2 serán una sola carne? O sea, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, dice, es un cuerpo con ella, porque dice el texto, los 2 serán una sola carne? Entonces también se entiende que cuando la palabra de Dios dice que en el principio Dios hizo así al hombre y a la mujer y serán una sola carne, queda establecido que el sexo es para el matrimonio, no fuera del matrimonio. Ni cuando estás casado, la relación tiene que ser monógama. Y el tercer principio que Jesús les está enseñando aquí en este texto de Mateo 19 es el que dice en el versículo 6, y es que cuando Dios creó la institución matrimonial, el divorcio no formaba parte de su plan, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio, no formaba parte del plan ideal de Dios para el matrimonio. Y estas 3 verdades son absolutas, son permanentes y son normativas, porque se establecieron en un principio. No surgieron por una situación problemática, por algo puntual, que en su contexto social, cultural, en un momento Dios tiene que mandar algo. Por ejemplo, lo que antes hemos leído, la mujer cubra su cabeza porque él es indecoroso, eso no se mandó desde el principio. No aparece en Génesis ese mandamiento cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Son consecuencias que han salido después cuando el pecado entra en el mundo, entonces surgen esas consecuencias como esos problemas puntuales que puede haber en una iglesia. Entonces ahí está la diferencia. Jesús responde, versículo 8 y 9. Ahora ya les ha dicho lo que es el matrimonio y cómo Dios lo estableció en un principio. Y ahora les da la respuesta. La pregunta era, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o Jesús estaría citando lo que dijo Deuteronomio, por inmoralidad, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Un matrimonio no se puede romper, es lo que está diciendo Jesús, si no es por una causa con una trascendencia importante. No puede ser lo que los judíos están haciendo. Es que ya estoy cansado de esta, ¿sabes qué carta de divorcio? ¿Qué pongo? Por cualquier cosa, dijo el rabino. Así que, bueno, pues pongo ahí, era simplemente un trámite. O sea, no había motivo, no había justificación. Entonces, ese mandamiento, lo que Dios estableció, seguía vigente. Ellos habían torcido las Escrituras, estaban enseñando otra cosa. A veces surge la pregunta, ¿entonces un cristiano puede divorciarse? Sí, claro. No es el plan ideal de Dios. El divorcio va a generar sufrimiento, consecuencias. Si hay hijos, los hijos van a sufrir. O sea, el divorcio no es el plan inicial que Dios diseñó. Pero como igual que pecamos en otras cosas, pues también el hombre peca en esto. Y también a veces ocurre el divorcio porque no hay más remedio, porque no hay más solución. Como pastores, a veces tratamos con parejas, con matrimonios que están realmente deshechos, en crisis profundas, y la primera actitud siempre de un consejero cristiano, de un pastor, cuando te encuentras con un matrimonio con problemas, con conflictos, siempre es intentar solucionar esos problemas, esos conflictos, claro. Hay que luchar porque el matrimonio sea salvado. Pero a veces no hay solución. Y el último recurso, no la vía fácil, no, el último recurso puede ser el divorcio. Porque Jesús no cierra la puerta al divorcio, no dice, no, el divorcio está prohibido. No dice, por la dureza de vuestros corazones, es que Dios tuvo que permitir el divorcio. Claro, no es lo ideal, no es lo que Dios quiere, es por el pecado, por el problema. Por ese motivo, el divorcio aparece por ahí. Hay maestros que dicen que el divorcio solamente debería ser aceptado por causa de adulterio, que es lo que aquí Jesús dijo. Pero Jesús no está cerrando el tema del divorcio, está, recuerda, respondiendo a un caso determinado, a una práctica habitual que los judíos practicaban. Jesús les responde a ellos acerca de sus maneras de practicar esto. Porque tú vas a encontrar en la Biblia que hay otros planteamientos que se aceptan como motivos de divorcio. Pablo, en una de sus cartas, está tratando el tema y justificaría el divorcio en el caso de que una mujer cristiana y su esposo no cristiano, en el que este esposo no cristiano la trata mal, le hace imposible que ella viva en su fe, y entonces Pablo dice que si no tienes más remedio, sepárate de él. También le dice, si puedes, quédate con él, porque tú eres la luz para tu marido. Claro, si ella es cristiana y él no, y ella puede estar ahí aguantando, soportando. Pablo dice, si él te respeta, aguanta, estate ahí porque tú eres luz para tu marido y quizás tu marido se salve por ti, por tu testimonio. Pero él plantea, si no hay más posibilidad, si la situación es imposible, Dios no nos ha llamado a esclavitud. O sea, no es que no tenemos que estar casados aunque esto es un infierno y nos destruimos el uno al otro, pero tenemos que seguir casados. No, es el mismo principio que Jesús estableció cuando dijo que no somos esclavos del día del reposo. Él dijo, el hombre no fue creado por causa del día de reposo, sino el día de reposo fue creado por causa del hombre. Ese es un principio que se estableció de parte de Dios y que por lo tanto sigue estando vigente. Los mandamientos que tienen ese principio no pueden cambiar, son absolutos. Cuando se transgreden esos mandamientos, Dios es paciente y a veces después de que caímos y nos destruimos o nos hicimos daño, Él viene y recoge los pedazos y nos ayuda a reconstruir. Entendamos que cuando Dios dio sus mandamientos es porque nos ama, no para fastidiarnos. O sea, Dios no intenta amargarnos la vida, ¿no? Él intenta darnos la plenitud de vida, el gozo, la alegría.
Por eso Jesús trata con nosotros. Aquí lo que Jesús está haciendo es defender a la mujer que está siendo humillada, que está siendo abusada, que está siendo totalmente marginada por parte de esta sociedad machista. Él dice, no se puede dar carta de divorcio a una mujer por cualquier causa, no se puede. Eso no es lo que Dios estableció al principio. Si no es por un motivo muy importante, muy grave, no se puede. Mira, recordemos un poquito en este punto. Venimos desde hace mucho tiempo estudiando hermenéutica. Creo, no sé si recuerdo mal, pero creo que estamos por alrededor del estudio 50. No sé si hemos pasado ya o estamos cerca. Por ahí, después lo miro para poner el título. Hemos estado viendo muchas cosas y tenemos que recordar y no olvidarnos de todo lo que hemos visto ya. Los estudios siempre están ahí grabados, se pueden volver a escuchar y muchas veces estos principios vuelven a salir en otros temas incluso, pero me voy a tomar 5 minutitos para recordar un poquito lo que hemos estado hablando. Empecemos estudiando hermenéutica diciendo que la interpretación de cualquier libro de la Biblia depende de la naturaleza divina de ese libro. Por lo tanto, la Biblia es una obra literaria especial. Por eso decimos hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica se aplica a cualquier texto. Cualquier libro que tú leas, hasta un artículo del periódico, tienes que aplicar hermenéutica, o sea, no sacar un texto fuera del contexto, qué es lo que quería decir el escritor cuando transmitió este mensaje, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no es cualquier libro, no es un libro que contiene solamente principios humanos, filosofía o enseñanzas de los hombres, sino que la Biblia tiene su naturaleza, es divina, o sea, es el mensaje de Dios para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios, no. La Biblia es la palabra de Dios, total, absoluta, completa. Déjame que matice. Lo que yo tengo ahora aquí mismo delante mío, esto no es la palabra de Dios original. Esto es una traducción. Entonces, las traducciones las tenemos que tener como lo que son traducciones. Cuando yo digo que la Biblia es infalible, es absoluta, es perfecta, no se contradice, y de pronto yo te digo, mira, esta versión es Reina Valera, y te muestro y te digo, mira, este texto en el original no está. Se añadió posteriormente en algún momento cuando se hizo la traducción. Entonces tú dices, pero entonces la Biblia tiene errores. No, la Biblia no, la traducción. Ahí tenemos que matizar, porque a veces hay posturas teológicas, o mejor dicho, hay posturas, teológicas, doctrinales dentro de la Iglesia, que pretenden mostrar una teología muy de liberación, no la teología de la liberación, pero sí que hay movimientos así, que pretenden ser muy abiertos, muy el adaptarse a los tiempos que vivimos, y dicen, bueno, la Biblia no es perfecta porque mira, esta versión dice una cosa y esta versión dice otra. Yo me quedo con esta versión que me gusta más. No puedes hacer eso. Hay versiones, una versión tendría que ser simplemente una traducción, pero hay versiones que quieren ser ya un lenguaje tan actual y tal, que en lugar de una versión es un comentario. Se ha interpretado la Biblia. Y no se trata de traducir palabra por palabra, sino que se comenta. El traductor interpreta aquí la Biblia quería decir y lo está explicando, y eso no puede ser. Entonces no es una versión, no es una traducción, es otra cosa. Entonces nos encontramos con que las versiones todas son válidas. Y el estudiante bíblico lo que hace es que toma una versión, toma otra versión, toma otra versión y mira a ver, al reunirlas todas, ¿qué es lo que Dios quería decir? Ya que no tenemos el texto original, porque el cristianismo de las grandes religiones es la única que no estudia sus textos sagrados en su propio idioma. El mundo musulmán estudia sus escritos sagrados en su idioma, en árabe. El judaísmo estudia sus escritos sagrados en su idioma, el hebreo. Pero los cristianos no. Tenemos que leer las traducciones. Y las traducciones pueden tener defectos, errores. Pero ahí es donde entra el estudiante.
Ahí es donde a lo mejor el creyente de a pie, en su sencillez, no llega a poder discernir estas cosas, pero para eso dice el Señor que Él instituyó en la Iglesia, entre otras cosas, pastores y maestros, para que instruyan a los creyentes, para que hagan discípulos. Entonces, ahí nos esforzamos, estudiamos y enseñamos la palabra tal cual es. Tenemos herramientas como, aunque tú no sepas hebreo o griego, tienes herramientas como es ir a traducciones que están escritas interlineales. Hay traducciones que te viene el texto en hebreo y debajo te viene la traducción en lo que sería literal. Claro, no es una obra así fácil para nosotros estudiarla. ¿Por qué? Porque tú vas a leer las frases y las frases pierden sentido. Es como cuando traduces del español al inglés o del inglés al español y el orden de las palabras no queda literal, se altera para formar la gramática correcta en el idioma en el que estás traduciendo. En el hebreo pasa igual. Si tú tienes un libro que es vamos a suponer, un Nuevo Testamento interlineal griego-español, y tú lees, vas a ver que las palabras a veces parece que estás leyendo en indio, ¿no? Y dijo, y fue, y entonces cuando fue, vino, y dices, ay, ahora no sé bien, me estoy perdiendo. El traductor hace eso, hace un trabajo de traducir y ordenar el texto. Pero tú tienes esa herramienta. Puedes con un diccionario Strong ir a esas palabras hebreas o griegas, ver su significado, ver cómo se tradujeron, y claro, eso es una obra de estudio, es un trabajo de estudio. ¿Me está diciendo Belén que no se escucha? A mí me sale todo correcto y nadie ha dicho nada. Es Belén que tiene ella ahí sus problemas. Bien, entonces recordemos, la interpretación de cualquier libro de la Biblia depende de su naturaleza divina. Hacen falta normas espirituales para interpretarla correctamente y con precisión. O sea, utilizamos la hermenéutica, que tiene que ver con la gramática, que tiene que ver con todo, pero a la vez tenemos en cuenta que este libro es divino, es la palabra de Dios para nosotros. Por ejemplo, una persona no creyente, para entender e interpretar lo que la Biblia dice, y de esa forma poder llegar a ser salvo, tiene que, primero, tener humildad, mostrar humildad, porque todo ser humano tiene sus propios principios y cree saber las cosas que forman parte de su vida, y entonces cuando la palabra de Dios viene y te dice eres pecador, en ese momento tienes que humillarte, porque reconocer, sí, es verdad, soy pecador, requiere de esa dosis extra de humildad. Requiere de esa dosis extra de humildad para decir, vale, yo estoy equivocado y la Biblia tiene razón. Entonces, para que un no creyente pueda entender, interpretar correctamente para llegar a ser salvo, necesita humildad y tiene que tener deseo de conocer la verdad y tiene que estar dispuesto a obedecerla. Después de la conversión, el Espíritu Santo va a seguir enseñando e iluminando a esa persona. Entonces, eso forma parte de la obra y la interpretación divina. Si estuviésemos hablando de un libro que simplemente contiene enseñanzas humanas, no requeriríamos de todos estos elementos. No necesitaríamos a un Espíritu Santo que nos enseñase, nos desvelase los misterios de Dios, nos iluminase y nos llevase a toda la verdad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 16, Primera de Corintios 2, del 6 al 16, entonces los que se habían reunido... Ay, espera que estoy en Hechos, me he quedado ahí muy atrás. Primera de Corintios 2, aquí, 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Un misterio es una cosa desconocida para nosotros. La sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia es un libro humano, pero también es divino. O sea, en este caso tenemos también que tener en cuenta este segundo principio. También tenemos que entender que está escrita por los hombres. O sea, esto nos lleva a la dualidad de la Escritura. Por un lado, la Biblia es de origen divino. Como hemos leído en Corintios, necesitamos la sabiduría de Dios, la guía del Espíritu Santo, necesitamos que Él nos enseñe, nos ilumine, porque la Biblia es más que una palabra escrita, es un mensaje de Dios, y es viva, es poderosa. El mismo versículo hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que fue escrita por hombres. Por lo tanto, hacen falta reglas humanas para interpretarlas. Estos hombres escribieron con su propio vocabulario. Estuvimos diciendo que necesitábamos entender reglas básicas de gramática para poder estudiar la Biblia. Primero en el idioma original que se escribió. Si no podemos hacerlo en su idioma original, en las traducciones. Figuras retóricas, profecía, contexto, los géneros literarios, etcétera, etcétera. Lo que hemos estado estudiando a lo largo de todos estos meses, esos son los principios que tenemos en cuenta para interpretar correctamente. Dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero que te quedes con este versículo. Así vamos a terminar hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y fíjate lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Estas son las indicaciones de Pablo a Timoteo. Quiere decir que la palabra se puede utilizar mal, cosa que hacen muchos. Algunos se llaman cristianos. Usan mal la Escritura. Cogen la Escritura, la aplican, la enseñan, la manipulan, se la apropian. Yo esta mañana en la conferencia que di, dejé uno de los principios básicos de todo hermeneuta, de todo aquel que interpreta la Escritura. Algo que muchos predicadores hacen mal. Hay predicadores que hacen esto. Tienen una idea, tienen una serie de conceptos, entonces ellos ya tienen su mensaje. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan en la Biblia versículos que apoyen y respalden sus ideas. Y para hacer eso, pues hay que sacar textos de su contexto y todo eso. El que usa bien la palabra de verdad hace otra cosa. Viene sin nada en su cabeza, no hay ideas preconcebidas, no hay cosas ya prejuiciadas, no. Viene a la Biblia y es la Biblia la que le da el mensaje. La palabra es la que habla
Y entonces él la da forma, en la homilética le da una forma para presentarla. Pero el mensaje no es suyo, es el que le da la Biblia. ¿Entiendes? Una cosa es que tú vienes con tus ideas. Necesito versículos para apoyar lo que yo quiero decir. Y otra cosa es decir, Señor, dame un mensaje, y Dios te lo da. La palabra te habla. Y entonces esa palabra, que es poderosa para cambiar la vida de todos nosotros, es la que llega a las personas. Y eso es lo que necesitamos en nuestras iglesias. La palabra de Dios hablándonos, actuando, obrando. Por eso, hermanos, llevamos tiempo estudiando hermenéutica. Estos últimos estudios estábamos hablando de cómo aplicar toda esa hermenéutica en nuestras vidas, cómo aplicar la hermenéutica, cómo es llevar la palabra de Dios. Y ahí es donde estamos viendo todas esas expresiones culturales, la finalidad de un mandamiento, si un mandamiento está vigente, cómo lo traemos a la práctica. Todo eso es lo que tenemos, lo que estamos estudiando y lo que vamos a seguir. No terminamos aquí con hermenéutica. Seguiremos hasta que el Señor pues nos vaya dando esta palabra. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho la hora, así que nos despedimos. Mañana es sábado y mañana a las 9 tendréis el estudio bíblico. Digo tendréis porque lo tengo que compartir como un archivo. El vídeo lo grabaré antes y lo enviaré como un archivo. ¿Por qué? Porque mañana a las 9 nos encontraremos viajando desde la línea de la Concepción a casa. O sea, estaremos de viaje. Vamos a llegar tarde en la noche a casa y entonces no puedo dar el estudio en directo. Tendría que darlo mientras conduzco. Sería algo nuevo, pero de momento los podemos hacer de otra forma. Y entonces lo que haré será grabarlo y como hemos hecho días pasados, cuando vinimos de viaje para acá, lo hicimos igual. Mañana encontraréis que será un archivo que se compartirá a las 9 y tendrá el estudio grabado. Podéis interactuar, podéis escribir. Facebook permite eso, que al comenzar a ver el vídeo se pueda escribir opiniones, o sea, comentarios. Y entonces pues iré conduciendo y Belén pues leerá los comentarios y estaremos ahí pendientes mientras vamos viajando. ¿De acuerdo? Así que mañana regresamos para Cataluña, para España, y el domingo, si Dios quiere, nos veremos en el culto, en persona. Pero de momento estamos aquí. Por la mañana todavía tenemos conferencias, aún estamos con los hermanos, así que allí aún quedan cosas por hacer. Pero nos vemos mañana, aunque sea así grabado, yo estaré al tanto y es como que nos estaremos viendo. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os cuide, que Dios os bendiga, que os dé sabiduría, que seáis realmente buenos intérpretes de la palabra. Un abrazo y hasta mañana.